hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes y también una responsabilidad es poder abrir la palabra y juntos meditar en lo que el Señor puede a través de ella darnos en esta noche. Y en esta oportunidad quisiéramos que nos concentremos en el Salmo número 3, el Salmo número 3 que escribe David y que eh, tiene varias características, varias connotaciones que lo hacen ubicar en el tiempo y en el espacio, con lo cual podemos encontrar algunos detalles que también nos van a permitir aprender algunas verdades sobre el Señor. Vamos a leerlo entonces, este Salmo número 3, y luego vamos a hacer algunas reflexiones sobre él. Dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vemos en este salmo una particularidad, que es que al comenzar, no lo hemos leído, pero todos seguramente lo contamos en texto bíblico, las circunstancias en las cuales este salmo fue escrito. Habla de que David tuvo esta canción en su mente y la plasmó y quedó llevada hasta nosotros cuando estaba huyendo de su hijo Absalón, como encontramos en Segunda Samuel. Encontramos esto en Segunda Samuel capítulo 12. Perdón, Segunda Samuel capítulo 17. Y debemos también ver que a través de los salmos nos encontramos varias circunstancias en las cuales podemos conocer en qué momento el salmista escribió lo que tenemos hoy en la palabra de Dios. De todos los salmos, que son 150, nos encontramos que en 13 de ellos, casi una décima parte, encontramos en qué circunstancias fueron escritas estas canciones. La mayoría de ellas han sido en circunstancias de conflicto, de incertidumbre, de duda, de peligro. Muchas de ellas en esta circunstancia que encontramos aquí, probablemente porque empieza con el Salmo número 7, que habla de cómo reflexiona David al escuchar las palabras de Cus, de la tribu de Benjamín, que del cual no hay ninguna referencia a las Escrituras, pero podemos imaginarnos que está muy relacionado con lo que también experimentó David en su huida desde Jerusalén, cuando Simei, uno de la familia de Saúl y por tanto de Benjamín, eh, lo insultaba y lo ofendía, viendo cómo él huía al ver a su hijo tomando el poder. Así que muy probablemente haya sido alguna otra persona de esta misma tribu que se sintió desplazada, despojada de ese honor que habían tenido a través de Saúl, de ser la tribu real, y por lo tanto encontramos así esta canción que él escribe en respuesta a esas palabras duras seguramente de Cus. Después en el 18 nos encontramos cómo reacciona a la salvación que Dios había hecho de él y de sus enemigos, con relación a sus enemigos y Saúl. Después el número 30, cuando es un salmo que él preparó de antemano para la inauguración del templo. El 34, cuando
Dios le permitió librarse de Abimelech, encontramos eso en Samuel, en 1 Samuel 21, en el Salmo 51, que sin duda es uno de los más conocidos, cuando él reconoce su pecado en el adulterio y luego con la muerte de Urías. Y también encontramos el 52, 54 y después hasta 56, 57, 59, todos salmos relacionados cuando él huía eh, de Saúl, cuando Doeg lo denuncia, cuando los cifeos lo denuncian, cuando él es aprendido por los filisteos, como vimos cuando él se libró de Abimelech, cuando él estaba en una cueva, también cuando él huyó por primera vez de Saúl con esa estratagema que ideó con Mical de disfrazar un muñeco y que él así darle tiempo a él para huir. Y cuando estaba en el medio de esa peregrinación sin rumbo fijo a través del desierto. Vemos entonces como el Señor nos muestra que en los momentos de mayor dificultad, en los momentos de mayor crisis e incertidumbre, David elevaba su corazón al Señor, algunas veces pidiendo venganza o cuidado de él, pero en este caso, en esta circunstancia, a diferencia de los otros salmos, que quizás eran cuando él era más joven, no tan maduro, en este ya es un hombre adulto, ya casi un anciano, él mira para atrás y reconoce que a pesar de las dificultades y de los problemas que hay, el Señor está a su lado. Él dice, sí, es verdad, se han multiplicado mis adversarios. ¿eh? No era solamente ahora su hijo, era prácticamente toda la nación que estaba en contra de él. Y decían, bueno, ya Dios ha determinado su fin, no hay salvación por parte de Dios para él. Se le está cumpliendo todo lo malo, por así decir, como le recriminaba Jimei y probablemente Cus, de lo que él supuestamente había hecho. Pero, sin embargo, él aún en medio de toda esa prueba, esa dificultad, en el versículo dice, pero, sin embargo, más, tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Pongo mi confianza en ti aún en medio de estas pruebas que no parezco entender por qué están pasando. O sea, todo el mundo me da ya por muerto, todo el mundo me da ya por derrotado. Pero aún en esas circunstancias yo reconozco que tú estás alrededor de mí y que nada tengo sino solamente a ti, como leemos también en otro salmo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y esta expresión del monte, justamente siempre en la escritura del monte tiene una figura de dos atributos eh, muy distintivos de Dios. Uno es el de autoridad y segundo también de perspectiva, de poder ver de allí lo que una persona desde el llano quizás no pueda ver. Es que David, sabiéndose perdonado de su pecado, está consciente de que él está sufriendo las consecuencias de ese pecado. Eso es lo que justamente Natán le hace notar en 2 Samuel 12. Dice, Dios te perdona tu pecado, pero lamentablemente no va a quedar simplemente sin consecuencia. El pecado tarde o temprano siempre genera dolor. Aún en aquellas cosas que el Señor nos pueda perdonar, lo podemos tener por seguro cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados ante el Señor. Él, como dice su palabra, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero muchas veces nuestras malas decisiones tienen consecuencias aun cuando hayamos pedido perdón por ellas. Y justamente David estaba al tanto de esas circunstancias. Él sabía que Dios lo había perdonado, pero que justamente lo que estaba pasando era consecuencia de su mala decisión. Entonces él reconoce la autoridad y reconoce también la soberanía de Dios. Dice que él le va a responder desde su monte santo.
no sabe cómo le va a responder, pero él sabe que Dios habrá escuchar su clamor. Y aquí viene el versículo número 5, que muchas veces, muchos de nosotros quizás los hemos dicho desde pequeños, o hemos repetido a algunos de nuestros hijos, donde dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y en esta expresión que está escribiendo David durante esta huida, vemos el cuidado muchas veces desapercibido del Señor a nuestro favor. Porque fijemos que él, un hombre mayor, con la incomodidad de esta huida, se encuentra en el medio de una situación muy precaria, y él, sin embargo, dice que se acuesta y duerme. No sabemos si el sueño fue agitado, si fue plácido, la palabra no nos permite deducir, pero sí que él pudo descansar en un momento dado y finalmente él se despierta porque el Señor lo sustentaba. Él despierta de ese sueño. Y cuando vamos a las Escrituras, nos encontramos que justamente en esa noche, en esa primera noche de huida de David, de su palacio, perseguido por su hijo Absalón, un consejero que tenía en primer lugar David y que luego se rebeló hacia Absalón, que era Aitofel, tenía la intención de esa misma noche matarlo, ir tras él y matarlo esa misma noche, no darle oportunidad alguna. Y eso es lo que encontramos justamente en 2 Samuel 17, versículos 1 y 2. Dice el pasaje, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, porque tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos ya se han vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Está claro que en ese momento en el cual David está escribiendo, no sabemos si con algún instrumento de escritura o simplemente componiendo esta canción en su mente en esa noche, estaba en conocimiento de esto que estaba pasando a pocos kilómetros de allí en el palacio. Y podemos nosotros también encontrarnos en nuestra vida que muchas veces el Señor nos ha librado de circunstancias que ni siquiera nos imaginamos que podían estar ocurriendo. Muchas veces le agradecemos al Señor el cuidado de una u otra circunstancia. Diariamente agradecemos al Señor por el cuidado de cada uno de nosotros en las idas y venidas, tanto por el tema del tráfico como sobre todo y lamentablemente por el tema de la inseguridad. Pero sin duda alguna, es mucho más lo que el Señor nos cuida de lo que nosotros nos podemos imaginar. Los cuidados que el Señor ha tenido por nosotros a lo largo de todo este tiempo, a veces aún en medio de circunstancias que son producto de nuestros errores. El Señor a veces en su misericordia no nos permite sufrir todo lo que nosotros merecemos como consecuencia de nuestros errores. Y es sin duda lo que pasó aquí. Y lo que es interesante es que este consejo fue frustrado por Usai, que había sido enviado por David con el objetivo de tratar de entorpecer la eh, embestida de Absalón y Aitofel. Y tomemos en cuenta lo que dice justamente en unos versículos anteriores. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. El Señor realmente obró un milagro en el caso del desbaratamiento del plan de Aitofel, porque Aitofel tenía una capacidad reconocida por todo el pueblo de que lo que decía era lo más adecuado. Y el Señor permitió en esa circunstancia particular, aun siendo lo que debía ser lo mejor, el Señor guió todas las cosas para proteger a David. Y no nos cabe duda que el Señor muchas veces
a pesar de nosotros y a pesar de todas las probabilidades en contra, pone sobre nosotros su mano de protección. Y como en el caso de David, muchas veces sin duda no nos hemos enterado. En la eternidad seguramente habremos de admirarnos y alabar al Señor y agradecerle a Él por todo el cuidado que ha tenido de nosotros a través de todos estos años, aún en circunstancias que para nosotros son absolutamente desconocidas. Dice a partir del versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y es una declaración realmente que demuestra la fe y la confianza y la paz que David tenía en ese momento. Estaba huyendo de su hijo, estaban todas las condiciones dadas en su contra. Y sin embargo, él está seguro de que el Señor es un escudo alrededor de él y que no teme a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Esta expresión 10 millares es la forma figurativa que encontramos en el idioma hebreo de describir una multitud sin importar su cantidad. Eso lo vemos en el Salmo 91, por ejemplo, donde dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Lo mismo encontramos justamente en Levíticos, cuando dice que 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000. O en Miqueas, cuando justamente dice que se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de sangre, perdón, arroyos de aceite. Todas figuras, una figura de una cantidad imposible de enumerar, que justamente fue un poco lo que tanto le molestó a Salomón en aquel capítulo 18, en esa canción de las mujeres, porque a él le daban un número, pero en el caso de David le estaban diciendo que no se podía contar todo lo que él podía matar. Sin duda, eso fue lo que tanto lo molestó. Así es que no importa la cantidad que viniese en contra David, él se sentía seguro por ese escudo que el Señor era a su alrededor. Él se pudo acostar, pudo dormir y el Señor lo sostuvo y pudo despertar, aún en medio de aquella noche que fue quizás la noche donde más riesgo corrió su vida en manos de sus enemigos, aún más que en las manos de Saúl. Versículo 7 nos dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y esta figura de herir en la mejilla era la más humillante de las ofensas que una persona en la cultura judía podía recibir. Por eso justamente el Señor la usa como ejemplo en Mateo 5, de poner la otra mejilla, como justamente graficar que no importa el agravio que nosotros podamos tener, debemos responder en forma amorosa. El Señor él le pide justamente, él reconoce, no es que le pide, él reconoce que Dios había humillado a todos aquellos enemigos de David. Lo humilló a Goliat cuando él poniéndose en la mano del Señor con una piedra lo venció, aun cuando todas las huestes de Israel no se animaban, ni Saúl, que era mucho el más alto de todos, se animó a hacer eso. Él derrotó a Saúl, el Señor guió todas las cosas para que Saúl fuese vencido, y él también confiaba de que había puesto en las manos del Señor esta circunstancia de la vida de David, donde Absalón había decidido rebelarse contra su padre. Dice, los huesos de los dientes de los perversos quebrantaste. Había sacado la capacidad de daño a los malvados. Él había podido darse cuenta a través del tiempo de que el Señor le había guardado y aún aquellos que iban
que eran sus enemigos ya no tenían poder. Nos hace recordar, en cierta manera, al pasaje de Proverbios. Dice que el Señor, aún a aquellos que son justos, aún sus enemigos, trata de estar en paz con él. Parece como que no tienen efecto, no tienen capacidad de hacer daño, o mejor dicho, de que ese daño tiene un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Sin duda, muchas veces el Señor permite que pasemos por dificultades, pasemos por dolencias, pero recordar que el Señor siempre está a nuestro lado y puede curar y eh, aliviar esas heridas que podamos sufrir. Y finalmente, en el versículo 8, nos encontramos con esta expresión de David. Dice, la salvación es de Jehová. Esta expresión que encontramos también en una oración, en una situación tan dramática como la que estaba experimentando David, como fue el caso de Jonás. Jonás recuerda este salmo, sin lugar a dudas, cuando en el vientre del gran pez, él reconoce la soberanía de Dios y pide, en primer lugar, perdón, y después pide su restauración. En este caso, David reconoce que el Señor es el que habrá de obrar, es el que tiene la autoridad, es el que tiene la potestad de salvar a, a David de esta circunstancia. Él confía en eso, no lo sabe si va a ocurrir. Él sabe que el Señor es soberano y que de él y en él están todas las cosas bajo control. Dice, sea sobre tu pueblo sea tu bendición. Y este salmo termina con una palabra que encontramos dos veces antes, que es la palabra Sela. Sela aparece por primera vez en este salmo y a través de todo el libro de los Salmos encontramos una y otra vez esta expresión y solamente se repite nuevamente fuera de los Salmos en el libro de Habacuc. No forma parte, por así decir, de el texto inspirado, pero nos da una idea, justamente como tampoco estos títulos nos permiten ubicar, pero sí nos da una idea, como muchas veces nosotros hemos leído y reflexionado, sobre este cambio, esta pausa para reflexionar sobre lo que se ha estado meditando. Es un punto donde podemos encontrar a veces un cambio en la temática y otras veces simplemente una pausa para darnos vuelta y mirar para atrás y ver lo que hemos estado leyendo y hemos estado considerando. Y esto es justamente lo que podemos hacer en esta noche también. Encontramos aquí tres expresiones, tres momentos donde en primer lugar encontramos que muchas veces a los ojos de los hombres las cosas son irreversibles, que muchas veces a los ojos de los hombres estamos en una posición absolutamente desahuciada, que muchas veces los hombres buscan ponernos en ese estado, pero que sin embargo debemos reconocer que el Señor es un escudo a nuestro alrededor. Él es nuestra protección, como leemos en el Salmo 37, que nos defiende el ángel de Jehová, Dios mismo nos defiende, y que Él escucha nuestra voz y desde su autoridad y de su absoluto conocimiento, en el tiempo y en el momento adecuado, Él va a contestar. Y también, cuando miramos para atrás, vemos que muchas veces desconocemos las circunstancias que el Señor nos ha librado, de las circunstancias que el Señor nos ha librado. Muchas veces también nos encontramos en dificultades donde parece que no hay un cuenta para la cantidad de problemas que tenemos, pero que sin embargo el Señor está a nuestro lado. Que aún en medio de tantas dificultades, tantos que se sitian alrededor nuestro, el Señor es quien está con nosotros. Y que eso es justamente consecuencia de que la salvación es
un atributo absolutamente exclusivo del Señor, que nada nosotros podemos hacer, sino simplemente humillarnos delante de Él, reconocer nuestra falta y ponernos a sus pies para agradecer sus muchos cuidados y pedir por su protección de aquellas circunstancias, algunas que conocemos y de tantas otras que el Señor nos ha librado y que por su voluntad no hemos percibido. Que el Señor nos bendiga en este salmo a poder alabarle, agradecerle por su cuidado de nosotros y tener esa certeza de que aún en las dificultades, conocidas o desconocidas, Él está a nuestro lado cuando justamente lo tomamos a Él como nuestro escudo, cuando confiamos en Él y nos apoyamos en su cuidado y en su provisión para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.